La medida definitiva de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación con compasión. Pero, ¿qué ocurre cuando delegamos esa imaginación a las máquinas? Albert Einstein. ¿Alguna vez has sentido que el mundo cambia tan rápido que tu propia humanidad parece quedarse atrás? Vivimos en una era donde los avances tecnológicos prometen hacernos mejores, más rápidos, más inteligentes, pero nadie nos está preguntando qué perdemos en el camino. Y lo que está en juego no es menor. Nuestra capacidad de amar, de elegir, de recordar quiénes somos sin un chip insertado o una emoción programada. Este no es un video sobre ciencia, ficción. Es sobre lo que ya está ocurriendo, sobre decisiones que se están tomando sin tu voto y sobre el futuro de tus hijos y de tu alma. Quédate hasta el final, porque esto podría cambiar la forma en que entiendes tu humanidad para siempre. Al observar con atención el rumbo que está tomando la humanidad, no podemos ignorar que el avance tecnológico parece estar moldeando no solo nuestro entorno, sino también nuestros cuerpos, nuestras decisiones y hasta nuestra manera de pensar. La idea de convertirnos en algo más que humanos, seres híbridos capaces de superar enfermedades, limitaciones físicas e incluso el proceso natural del envejecimiento, es seductora. Pero, ¿a qué costo? El transhumanismo propone que podemos rediseñar nuestra biología como si se tratara de software actualizable y optimizable. Esta visión está profundamente ligada a los avances en neurotecnología, como los desarrollos de Elon Musk y su empresa Neuralink, que buscan conectar directamente el cerebro humano con ordenadores. Aunque la intención inicial parece noble, ayudar a personas con parálisis o enfermedades neurológicas, los caminos que podrían derivarse de esta fusión entre mente y máquina abren un terreno resbaladizo. ¿Quién controla la tecnología que conecta con nuestros pensamientos? ¿Cómo se protegerá la privacidad de nuestras emociones y recuerdos más íntimos? Estas preguntas no son abstractas. En 2023, la FDA autorizó los primeros ensayos en humanos para implantes cerebrales, y aunque los resultados son prometedores desde una perspectiva médica, también han generado inquietud sobre la posibilidad de manipulación cognitiva. En otras palabras, si un algoritmo puede ayudarnos a recordar mejor o tomar decisiones más eficientemente, ¿seguiremos siendo nosotros los que decidimos o solo el reflejo de una programación externa? Aquí es donde entra en juego la dimensión espiritual del ser humano, una que ha sido muchas veces olvidada en esta carrera por la mejora externa. Desde tiempos antiguos, culturas de todo el mundo han considerado que lo que nos hace verdaderamente humanos es algo más que lo físico o lo racional. Ya en textos milenarios como los Vedas o las enseñanzas del Tao, se habla de una conexión esencial con algo superior, una sabiduría interior que trasciende el cuerpo y la mente. En palabras de Gregg Braden, quien ha estudiado durante décadas la relación entre ciencia y espiritualidad, existe una inteligencia emocional, una coherencia entre el corazón y el cerebro, que no puede ser replicada ni por la máquina más avanzada ni por el algoritmo más preciso. Esta conexión humana con lo intangible, con el alma, si se quiere llamar así, es la que parece estar en juego, porque al delegar más y más aspectos de nuestra vida a la automatización y a la intervención externa, podríamos estar desconectándonos de aquello que realmente nos da propósito, sensibilidad y compasión. Y lo más preocupante es que podríamos ni siquiera notarlo. Por eso es tan importante
hacernos preguntas incómodas. ¿Qué pasará con nuestra creatividad cuando las inteligencias artificiales creen arte, música y literatura con mayor perfección técnica que cualquier humano? ¿Qué sucederá con nuestra empatía cuando los vínculos afectivos se reemplacen por relaciones con asistentes digitales programados para satisfacer todas nuestras necesidades? ¿Cómo se verá el amor cuando ya no dependa de la vulnerabilidad, sino de la programación de compatibilidad emocional? Los grandes dilemas éticos del transhumanismo no son un problema del futuro lejano. Están ocurriendo aquí y ahora. La tentación de convertirnos en dioses mediante la tecnología es real, pero nos exige una humildad aún más profunda. Reconocer que no todo lo que podemos hacer, debemos hacerlo. En este punto del camino, vale la pena recordar lo que dijo Carl Jung. Hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, lo seguirás llamando destino. Tal vez, detrás de esta carrera por la mejora tecnológica, se esconde un temor más profundo, el miedo a la muerte, a la imperfección, al dolor humano. Pero si evitamos mirar dentro de nosotros mismos y entender estas emociones, ningún avance externo nos traerá verdadera plenitud. Y es aquí donde tú que estás viendo este video puedes hacer una diferencia. Esta reflexión no es solo una advertencia sobre los riesgos del futuro, sino también una invitación a recordar lo que verdaderamente importa. Porque más allá de la tecnología, seguimos siendo seres que aman, que sienten, que lloran, que sueñan. Y eso, por ahora, no hay chip ni código que lo pueda replicar. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo imaginas el futuro de la humanidad en un mundo dominado por la inteligencia artificial? ¿Te emociona o te preocupa? Me encantaría que compartas tu punto de vista aquí abajo, en los comentarios. No solo es tu opinión, es parte de una conversación que todos debemos tener. Y si este tipo de contenido te hace reflexionar, te invito a suscribirte. Pero no porque así ayudas al canal, sino porque este espacio está diseñado para personas como tú, curiosas, conscientes y con ganas de ir más allá de lo superficial. Aquí no buscamos respuestas fáciles, sino preguntas poderosas. Suscribirte es una forma de decir, quiero seguir explorando esto contigo. A lo largo de la historia, cada generación ha sido testigo de cambios que transformaron la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. La revolución agrícola nos enseñó a cultivar la tierra, la industrial a dominar la producción en masa y la digital a expandir nuestros sentidos hacia un mundo virtual sin fronteras. Pero ahora estamos entrando en un nuevo umbral, la era posthumana, un momento en que la tecnología ya no solo amplía nuestras capacidades, sino que propone rediseñar nuestra esencia. En este punto, muchos podrían decir, ¿y qué tiene eso de malo? Si podemos eliminar enfermedades genéticas, prevenir el Alzheimer o restaurar la movilidad en personas con lesiones graves, ¿no es eso algo positivo? Y sí, desde un enfoque médico y compasivo, estos avances son esperanzadores. La medicina regenerativa, la edición genética con CRISPR-Cas9 o los órganos impresos en 3D están salvando vidas. Nadie niega que la ciencia puede ser una herramienta de sanación. El problema comienza cuando esa herramienta deja de ser un medio para convertirse en el fin. Cuando la humanidad empieza a creer que puede perfeccionarse a sí misma como si fuera un producto, entramos en un territorio delicado, porque la perfección, como concepto, es profundamente subjetiva. Lo que para una sociedad puede ser deseable, inteligencia superior,
belleza física, longevidad, en otra cultura podría no tener el mismo valor. Y ahí surge una de las grandes preguntas morales de este siglo. ¿Quién decide qué es un humano mejorado? Imagina un escenario donde los bebés sean diseñados en laboratorios con las características ideales, sin predisposición a enfermedades, con coeficientes intelectuales altos y apariencias físicas estandarizadas. No es ciencia ficción, es una posibilidad científica discutida hoy por genetistas como George Church y bioeticistas como Julian Savulescu. Ahora bien, ¿qué pasa con los que no pueden o no quieren acceder a esas mejoras? ¿Estaríamos creando una nueva forma de discriminación basada en el acceso tecnológico? Este fenómeno ya tiene nombre: tecnosegregación. Un futuro donde los mejorados tienen ventajas biológicas sobre los naturales podría dividir aún más a nuestras sociedades, perpetuando desigualdades a un nivel más profundo que el económico o social, el genético. Y lo más preocupante es que podría normalizarse, disfrazado de avance, de progreso, de eficiencia. Por eso es tan crucial que tengamos esta conversación ahora, antes de que sea demasiado tarde para marcar límites éticos, porque si no lo hacemos nosotros, otros lo harán. Y esos otros podrían no tener como prioridad la humanidad, sino el control, la ganancia o la hegemonía. Los antiguos sabían algo que nosotros, con toda nuestra tecnología, estamos olvidando: el equilibrio. En la sabiduría ancestral de los pueblos originarios de América Latina, por ejemplo, no existía la idea de dominar la naturaleza, sino de convivir con ella en armonía. Para los mayas, el ser humano era parte de un entramado cósmico donde cada elemento tenía una función sagrada. En el mundo andino, el concepto de Aini, la reciprocidad entre el individuo, la comunidad y la Pachamama, era central para la vida. ¿Qué pasó con esa visión? ¿Cuándo dejamos de preguntarnos no solo si podemos, sino si debemos? Hoy parece que cuanto más conectados estamos tecnológicamente, más desconectados estamos de esa sabiduría interna. Vivimos en una época donde el silencio es incómodo, donde estar solo con nuestros pensamientos es casi una tortura, y donde cada instante está mediado por una pantalla. En este contexto, la promesa del transhumanismo no suena tan extraña. Al contrario, parece ser la evolución natural de un mundo que teme mirar hacia adentro, pero esa es precisamente la trampa. Porque la verdadera evolución no se trata de implantes, mejoras genéticas o interfaces neuronales. La verdadera evolución humana ha estado siempre ligada al crecimiento interno, a cómo desarrollamos empatía, compasión, sabiduría, a cómo enfrentamos nuestras sombras y aprendemos a amar incluso en medio del caos. Esa evolución no se mide en laboratorios ni se instala con una actualización de software. Esa evolución nace en el corazón. Entonces, detente un momento y piensa: ¿estamos realmente avanzando o solo nos estamos acelerando? ¿Estamos construyendo un futuro brillante o simplemente sofisticando la forma en que evitamos sentir? Tal vez esta es la conversación más importante que debamos tener como especie, y tú eres parte de ella. Porque no se trata de rechazar la tecnología, sino de asegurarnos de que esté al servicio de la vida y no al revés. En este punto del camino surge una inquietud más profunda, una que no aparece en los papers científicos ni en los discursos corporativos. ¿Qué pasa con el alma en medio de esta transformación? Porque
aunque la ciencia avance en descifrar, los mecanismos del cuerpo aún no ha logrado explicar el misterio de la conciencia. Ese algo que nos hace mirar una puesta de sol y sentir belleza, que nos hace llorar sin saber por qué, que nos conecta con otros seres humanos en niveles que ninguna inteligencia artificial puede replicar. ¿Dónde queda esa parte de nosotros si empezamos a delegar nuestra humanidad en circuitos, códigos y algoritmos? Los defensores del transhumanismo muchas veces responden con frialdad. El alma es un concepto filosófico. Lo importante es preservar la conciencia funcional. Pero esa reducción no solo es peligrosa, es profundamente limitada. Porque conciencia no es lo mismo que procesar datos. No es solo el conjunto de pensamientos y decisiones que podemos racionalizar. Es también la dimensión intuitiva, emocional, espiritual que habita en nosotros. Y aunque aún no podamos mapearla con precisión en un escáner cerebral, sabemos que existe. La sentimos cuando estamos en silencio, cuando meditamos, cuando miramos a los ojos a alguien que amamos. El problema es que en esta carrera hacia la supuesta mejora, estamos perdiendo la paciencia para escuchar esa voz interior. Todo debe ser rápido, optimizado, eficiente. El descanso se considera una pérdida de tiempo y el silencio una amenaza. Y así vamos apagando lentamente aquello que nos conecta con lo sagrado, con lo trascendente. Reemplazamos la introspección por notificaciones, la conversación por emojis, la contemplación por scroll infinito. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir en un modo automático, como si fuéramos máquinas, antes incluso de convertirnos físicamente en una. ¿Te das cuenta del riesgo? No es solo una cuestión de ciencia ficción o dilemas bioéticos, es algo que ya está ocurriendo. Hay jóvenes que nacieron y crecieron sin saber lo que es aburrirse, porque siempre hubo una pantalla cerca. Hay adultos que no pueden dormir sin estímulo digital y niños que aprenden más de los algoritmos que de sus padres. ¿Qué pasará cuando les ofrezcan la posibilidad de mejorar su memoria, su fuerza, su humor, simplemente con un implante o una aplicación cerebral? En 2022, Elon Musk presentó al mundo avances de Neuralink, una empresa que desarrolla interfaces cerebro-computadora. La idea es que, en el futuro, podamos comunicarnos con dispositivos digitales sin necesidad de mover un dedo. Basta con pensarlo. Y aunque eso suena increíble para tratar enfermedades como la parálisis, también abre la puerta a un mundo donde los pensamientos pueden ser leídos, manipulados, incluso hackeados. ¿De verdad entendemos lo que eso implica? ¿Estamos preparados como sociedad para abrir esa caja de Pandora? Porque una cosa es mejorar la vida y otra muy distinta es rediseñar la experiencia humana sin comprender lo que estamos sacrificando. No se trata solo de derechos individuales o de regulación científica. Se trata del futuro de lo que significa ser humano. Seguiremos siendo humanos si desconectamos nuestro cuerpo de nuestras emociones, si externalizamos nuestra intuición en programas, si sustituimos la experiencia directa por simulaciones hiperrealistas. La filosofía nos ofrece una advertencia importante. En la antigua Grecia, Platón hablaba del alma como la esencia inmortal del ser humano. En la tradición oriental, el Atman representa esa chispa divina que nos conecta con el todo. Y en las enseñanzas indígenas, el espíritu no se separa de la tierra, de los ciclos, de la comunidad. Todas estas visiones coinciden en algo.
Lo humano no puede ser reducido solo a materia. Hay algo más, y ese algo no se puede replicar en un laboratorio ni descargar en la nube. Por eso, el verdadero desafío no es decidir si usamos o no la tecnología. El verdadero desafío es recordar quiénes somos en medio de tanto cambio. Porque si olvidamos nuestra esencia, entonces ninguna mejora externa podrá salvarnos. Podemos tener cuerpos más resistentes, cerebros más rápidos, sistemas inmunes, casi perfectos, pero si perdemos la capacidad de amar, de conectar, de sentir empatía, ¿de qué nos sirve todo eso? Quizá hoy más que nunca necesitamos volver a hacer preguntas simples pero esenciales. ¿Qué significa vivir plenamente? ¿Qué valoramos realmente cuando estamos frente a la muerte? ¿Qué nos hace humanos más allá de nuestras capacidades físicas o cognitivas? Tal vez la respuesta no está en ningún laboratorio, ni en los avances del próximo año, ni en las startups que prometen la inmortalidad. Tal vez la respuesta está en el silencio que evitamos, en la ternura que negamos, en la compasión que olvidamos, y tal vez sea hora de regresar ahí antes de dar el siguiente paso. Uno de los pilares más ambiciosos del movimiento transhumanista es la búsqueda de la inmortalidad. Para muchos, esto ya no es solo una metáfora, ni una aspiración espiritual. Hablamos de científicos, tecnólogos e inversores que realmente creen que la muerte puede ser derrotada. Empresas como Calico, subsidiaria de Alphabet, la compañía matriz de Google, están invirtiendo miles de millones de dólares para extender la esperanza de vida humana. No solo prevenir enfermedades, sino literalmente detener o revertir el envejecimiento celular. Y al mismo tiempo aparecen propuestas más radicales: descargar la mente en un servidor, congelar cuerpos para revivirlos en el futuro, reemplazar órganos con piezas biotecnológicas eternas. Pero aquí vale la pena hacernos una pregunta que muy pocos se atreven a plantear. ¿De verdad queremos vivir para siempre? No desde la fascinación tecnológica, sino desde la profundidad de la experiencia humana, porque la muerte, por más dolorosa que sea, también es maestra. Nos recuerda que el tiempo es finito, que los momentos son valiosos precisamente porque no se repiten. Nos obliga a amar con más fuerza, a perdonar con más ligereza, a valorar lo pequeño. La impermanencia no es un error del sistema, es el núcleo de la conciencia. Las tradiciones espirituales de todas las culturas han comprendido esto durante siglos. El budismo enseña que el sufrimiento nace del apego y que solo aceptando el cambio podemos hallar paz. El cristianismo nos habla de la muerte como tránsito, no como final. Las culturas indígenas ven en la muerte un regreso a la tierra, una continuación del ciclo vital. ¿Qué ocurre entonces cuando una cultura moderna, desconectada de estas raíces, decide eliminar la muerte como si fuera una falla técnica? El problema no es soñar con una vida larga y saludable. El problema es negar el sentido sagrado del final. Cuando evitamos la muerte a toda costa, terminamos también esquivando las preguntas incómodas que ella trae consigo. ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Estoy realmente presente? ¿Amo con plenitud? ¿Qué legado dejaré cuando ya no esté aquí? Las respuestas a estas preguntas nos forman, nos despiertan, nos humanizan. En su famoso ensayo El mito de Sísifo, el filósofo Albert Camus nos habla del absurdo de la vida, de cómo
Al enfrentarnos con la certeza de la muerte, la única opción lúcida es vivir con pasión, aunque sepamos que todo acaba. Esa aceptación del límite, paradójicamente, es lo que da profundidad a nuestra existencia. Si la vida no terminara, ¿seguiríamos encontrándole valor a lo que hacemos hoy? ¿O simplemente lo postergaríamos todo hasta un mañana que nunca se agota? El transhumanismo, en su intento por romper ese límite, corre el riesgo de vaciar de significado nuestra experiencia. Porque si ya no hay urgencia, si ya no hay despedidas, si ya no hay cierres, entonces también puede desvanecerse el compromiso con el ahora. La belleza del atardecer, el abrazo de un ser querido, las risas inesperadas. Todo eso importa porque es fugaz, porque sabemos que podría no repetirse. ¿Qué sentido tendría si viviéramos en una línea infinita, sin pausas ni despedidas? También hay otra consecuencia de esta promesa de inmortalidad: la desconexión generacional. Si las personas más ricas y poderosas del mundo lograran alargar sus vidas por décadas, incluso siglos, ¿cómo afectaría eso a las nuevas generaciones? ¿Qué lugar quedaría para los jóvenes, para sus ideas, para sus cambios? ¿No estaríamos creando una élite biológica que monopoliza no solo el poder, sino el tiempo? La ciencia, como herramienta, no es el problema. Lo que debemos cuestionar es la narrativa que le estamos imponiendo, porque cuando la usamos para negar lo esencialmente humano, la muerte, el error, la fragilidad, la humildad, corremos el riesgo de construir un mundo que ya no se parece a nosotros. Un mundo eficiente, sí, pero también frío, distante, alienado. Un mundo donde la tecnología no sirve al alma, sino que la reemplaza. Y es aquí donde vuelve a ser urgente recuperar la sabiduría de los pueblos antiguos, no para rechazar la tecnología, sino para integrarla desde otro lugar. Uno donde el alma tenga voz, donde la conciencia no sea vista como una función cerebral, sino como una dimensión que trasciende, donde la muerte no sea un enemigo, sino un umbral, y donde la vida, con todos sus límites, errores y cicatrices, siga siendo sagrada. Porque en el fondo, la pregunta no es si podemos vivir para siempre. La verdadera pregunta es: ¿estamos viviendo realmente hoy? Vivimos en una época donde las respuestas tecnológicas superan nuestra capacidad de formular preguntas humanas, donde los algoritmos nos conocen mejor que muchos amigos, pero no nos enseñan a conocernos a nosotros mismos. En medio de esta vorágine digital, la mayor revolución no vendrá de una máquina, sino de un corazón despierto. Porque si la tecnología del futuro puede replicar neuronas, codificar emociones o simular recuerdos, lo que no puede programar es conciencia. Y es precisamente la conciencia el código fuente de lo humano. No somos solo cuerpos biológicos, mejorables ni mentes descargables. Somos seres con propósito, con historia, con herencia. Somos memoria viva de quienes vinieron antes y puente hacia quienes vendrán después. Cuando dejamos que la tecnología nos sustituya, no solo olvidamos nuestras raíces, perdemos nuestra brújula. Y como decía Carl Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. No se trata de temer a la tecnología, sino de preguntarnos para qué la usamos. Si realmente está al servicio de la vida, o si nos está convirtiendo en piezas reemplazables dentro de un sistema sin alma. Lo que está en juego no es solo el futuro del cuerpo humano, sino el lugar del espíritu
en ese futuro. ¿Qué pasará si nos adaptamos tanto a las máquinas que dejamos de sentir? ¿Qué será del arte, de la poesía, del silencio? ¿Qué espacio quedará para el misterio, para lo sagrado, para el amor profundo que no puede ser medido ni cuantificado? Hoy más que nunca necesitamos una visión integradora, una que no rechace el avance científico, pero que lo coloque en su justa medida. Una visión que reconozca que el verdadero progreso no está en superar lo humano, sino en comprenderlo mejor, en reconciliarnos con nuestras limitaciones, en encontrar belleza en nuestras contradicciones, en abrazar la vulnerabilidad como parte esencial de nuestra grandeza. Imagínate por un momento un mundo donde la tecnología no nos desconecte del alma, sino que nos ayude a escucharla mejor. Un mundo donde los avances en biotecnología no eliminen el envejecimiento solo por estética, sino para honrar la vida con más dignidad. Un mundo donde lo virtual no sea un escape, sino un puente hacia conexiones más humanas, más profundas, más verdaderas. Ese mundo es posible, pero solo si recordamos quiénes somos antes de decidir en qué queremos convertirnos. El transhumanismo plantea la pregunta: ¿y si pudiéramos ser más que humanos? Pero quizás la pregunta que realmente importa es: ¿y si ser plenamente humanos fuera ya nuestro mayor potencial? Porque ser humano no es una limitación, es un privilegio. Es sentir, es caer y levantarse, es amar sin garantías. Es llorar frente a un atardecer, temblar ante una pérdida, reír con una mirada. Es morir sabiendo que se ha vivido. Y eso, ninguna máquina podrá replicarlo. Ahora que llegamos al final de este viaje, quiero invitarte no solo a pensar en el futuro, sino a sentirlo, a preguntarte cómo quieres habitar este tiempo, qué tipo de legado quieres dejar, qué tanto valoras tu humanidad y cómo puedes protegerla, cuidarla y celebrarla en medio de esta era de cambios. Me encantaría que compartieras en los comentarios tu historia. ¿Cómo te estás relacionando tú con la tecnología en tu día a día? ¿Sientes que te acerca a lo que amas o que te distrae de lo esencial? ¿Qué aprendiste con este video que te hizo mirar tu vida desde otro ángulo? Y si esta reflexión tocó algo dentro de ti, te invito, de corazón, a suscribirte al canal, no solo por seguir recibiendo contenido como este, sino porque cada suscripción fortalece una comunidad de personas que eligen recordar lo importante, lo humano, lo eterno. Esta no es solo una conversación sobre el futuro, es un llamado a reconectar con lo que nos hace verdaderamente vivos. Gracias por estar aquí, por escuchar, por sentir. Este canal es también tu casa. Si algo de lo que viste aquí te hizo pensar, cuestionar o emocionarte, entonces ya estamos sembrando algo juntos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuida tu alma como el tesoro que es.